Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y continuamos con Expedition ROM. Ya sabéis, alianzas extrañas nos toca hoy. Tenemos que ir al lugar de entrenamiento sagrado, como dijimos en el último capítulo. Lo tenemos por aquí abajo, en esta zonita de aquí. Ahí se nos va a presentar, bueno, pues vamos a tener que hablar con los dioses teóricamente. Esperemos que no sea como el experimento que hicieron con nosotros de ver lo que había más allá y acaben matándonos. Así que vamos a ver qué nos espera. Mientras tanto, estábamos esperando crear unas armas aquí en el campamento, así que voy a ir a recoger este objetito que hay por aquí arriba y bueno, pues hacemos un poquito de tiempo, ¿veis? Para que preparen las antorchas, todo lo que habíamos intentado crear, que se están creando, ¿ves? Las vendas y todo lo que habíamos puesto a crearse en ese momento. De hecho, podemos dar un pequeñito rodeo. Sí, rodeo. Para poder recuperar los objetos, ¿vale? Disculpar, ¿qué me pasa hoy en la lengua, Yuyu? ¿Qué te pasa en la lengua? Hoy no sé hablar, gente, de verdad no sé hablar. Bueno, pues dejemos de verlo yo. Aquí arriba os voy a dejar una etiqueta para ver la serie completa y comenzamos con Expedition ROM. Vamos allá. Tenemos por aquí otra ciudad, la voy a echar un vistazo mientras voy a dar el rodeo que os decía antes. Interesante, un montón de joyas. En el cierto puede encontrarte todo tipo de gente extraña y monumentos curiosos. Y cada vez que ves a un grupo grande de gente avanzando en determinada dirección, lo más lógico es pensar que se dirige hacia algún lugar sagrado. Hoy eso es uno de esos días. Sigue el rastro de un grupo de aspecto inofensivo hasta llegar a un lugar extraño. Varios monumentos de piedra de gran tamaño rodean un agujero en el suelo. Al mirar con atención, ves que el agujero está lleno de piedras preciosas y objetos valiosos de todo tipo. Parece un altar para algún dios del viaje poco conocido. Deberíamos dejar algo, somos viajeros, ¿no? Vamos a... No voy a dejar ni dinero ni voy a hacer nada, ¿vale? Los supersticiosos no les ha gustado y los generosos regular. Pero bueno, realmente si llega a decirme que hay algún objeto en concreto llamativo, vale, pero es que tampoco era... Digo, a lo mejor sí vamos a coger, pero yo creo que lo único que vamos a coger ahí era dinero y demás, y eso no me interesa para nada. Así que tampoco es algo que me llame la atención. Voy a entrar aquí, voy a recoger todo lo que he fabricado en este paseíto que nos hemos dado. Y a ver qué me encuentro. Allí en el entrenamiento sagrado. Vamos a ver qué encontramos por allí. Vamos a ver, Yuyu, vamos a ver, Yuyu. A ver qué hay por aquí. Bueno, lo primero, vamos a la cajita a ver qué hemos fabricado. Y nos vamos al entrenamiento sagrado ya. Mira, tenemos aquí mitridates. Tenemos un nuevo pasum. Tenemos algunas lanzas que nos las vamos a ir aplicando. Este tiene fuego griego, genial. Me haría falta encontrar nafta. Tengo que averiguar dónde venden el nafta, la verdad. Probabilidad de crítico no me interesa para este. Quizás aquí. Intención del veneno, probabilidad de crítico, foco máximo. Ese está bien puesto ahí. A ver, tú, por ejemplo, tú no necesitas crítico. El diario tampoco. El Sagitario, el crítico no estaría mal, pero me gustaría buscar algo que me diera más cosas, tío. Es que claro, también me haría falta que esta gente se curara, porque me puede faltar gente, pero bueno, ya lo vemos. Este se lo vamos a poner por aquí. No sé lo que nos van a pedir por allí, así que vamos a ver. A ver, aquí tenemos pilum y fuego. No me gusta, porque no voy a poder utilizar las dos cosas en una misma ronda. Vamos a soltar el fuego y va a llevar vendas, ¿vale? O quizás mitridate. Ese a lo mejor luego. A lo mejor se lo cambiamos. Este lleva agua y vendas. Aquí en este país, en este continente, normalmente fuego vamos a tener menos problemas. El problema más grave en este continente va a ser el veneno. Por lo que me voy a preparar con tema de veneno, ¿vale? Con tema de... Lo que pasa es que a los... por así decir, a esta gente, a estos personajes, a los príncipes, le quiero llevar objetos que sean básicamente... Esto por aquí. Que sean básicamente de ataque, ¿vale? De ataque, que esté bien. La antorcha sí las quiero llevar. El agua puede estar bien para el asesino. Para curarse si le meten agua y demás. Esta siempre quiero que lleve este tipo de cosas.
¿Y a ti qué te pongo? Los pinchos quizás a ti no me interesen mucho. ¿Vale? A ti a lo mejor la lanza. Pero tú más que curar eso deberías llevar también la antorcha, creo. Llevo 3 con vendas, ¿no? Y aparte Sineros cura. Que quiera que no. No hace falta tanto. Vale, tenemos a Volcacio. Vamos a ponerle a Volcacio eso. Y fuego, por ejemplo. Al Triario lleva fuego y eso, ¿vale? A ti que eres arquero, pinchos y vendas que te suele quedar atrás. Aunque el arquero suele ser al que más le dan caña, ¿vale? Vamos a ponerle el... Benditas y agua, por ejemplo. Todos quiero que lleven algo como mínimo, ¿vale? Como mínimo algo. Ya veremos luego qué más le fabricamos, pero como mínimo lleven algo. Bueno, pues listo, vámonos. Vámonos a la zona de entrenamiento. Dejémonos de rollo. Ya estuvimos gestionando el último día. Vamos a por un poquito de acción. Vamos allá por un poquito de acción. A ver qué podemos hacer. A ver si conseguimos que la cosa se active. Y sea bastante activa, que yo creo que puede ser una buena opción. A ver. No me fío un pelo de esta gente. No me fío un pelo de esta gente. Bueno, aquí tenemos un poco de experiencia para nuestros soldados. La moral ha aumentado, eso está bien. Mina de hierro nuevo, ojo. Legionarios perdidos. Los exploradores detectan a lo lejos un grupo de soldados más bien armados. Parecen romanos, pero no llevan tus colores. Acercarte con cautela. Os acercáis a los soldados con las armas envainadas pero preparados, aunque enseguida queda claro que no tienen intención alguna de luchar. Tu líder da un paso al frente. La legión Victrix, aquí. Pensaba que había expulsado a las legiones romanas de estas tierras. Tiene razón en parte. El procónsul está muerto. He venido aquí con mi legión para vengarlo. ¿Muerto? Lo sospechábamos. El cónsul nunca se había abandonado estando vivo. Soy Rubrio Gordio, centurión. Mis hombres han servido a Lucro en la Legión Prima Itálica. Todavía podéis luchar, buscar el campamento de mi legión y uniros a mis filas. Vale. Vuelve a casa y cobra tu salario, el patrimonio del Lucro. Gracias, legado. Hemos servido a Roma muchos años. Cuando la República vuelva a necesitarnos, estaremos listos. Es que los veo muy fatigados como para llamarlos a pelear, ¿vale? Lo podría haber llevado conmigo, o sea, haberlo unido a las tropas, pero lo veo un poco a ese ejército ya un poco mermado, ¿eh? Sinceramente, no sé si sería bueno o simplemente la moral se iría al garete. Mirad qué construcción más guapa ahí, tío. Vamos al enterramiento. Nos llevamos a los principales por fuerza, no nos deja elegir. Y vamos a ver qué pasa en la sala del entrenamiento, no, de enterramiento. Oh, de verdad, gente. Hoy estoy un poco espesito, ¿eh? Hoy estoy espesito a la hora de hablar. A Yuyu un poco espeso esta mañana a la hora de hablar. Nunca ha sido el orador Maximus, pero... ¿Habéis visto este lugar? Estamos a mucha distancia de Roma, amigos míos. Pues sí, extraño lugar, sí. Y no creo que seamos bienvenidos. Ten en cuenta que es una zona sagrada. Ya mismo la gente empezará a hablar con nosotros. Habla con Lunya, voy para allá. Vamos allá. Vale, Lunya está allí. Esta gente aquí arriba. Hablamos con... Porque los ancianos permiten entrar a los forasteros. Ya ves, lo te lo he dicho, que esta gente no iba a estar muy conforme, tío. Pero bueno, hablemos con Lunya y ahora vemos ya. Tengo algunas preguntas. ¿Dónde está Medur? Medur no participa en el ritual. Pues ya ha tomado una decisión. No confía en ti y no cree que los ancestros vayan a cambiar esta opinión. A ver, ¿cómo funciona esto exactamente? Bebes leche ritual y entras en la tumba de tu ancestro. La verdad se te revela en un sueño. Querría hablar con algún que otro anciano antes de comenzar. Tómate el tiempo que necesites. Vale.
gustaría antes hablar con ellos, ¿vale? A ver si puedo ganarme la confianza. El niñato este solo quiere bronca conmigo. Los romanos no tenéis madre, carecéis de ancestros y vuestros dioses bastardos no tienen poder aquí. Al contrario que vuestro espíritu, no. Vale, nosotros también rezamos a nuestros ancestros. En las casas colgamos máscaras con las que rendimos tributo a los antepasados. No es eso lo que he oído. Me dicen que veniráis a seres poderosos y eternos que gobiernan desde otro reino. Vale. A ver qué decidimos aquí. Rendimos tributo tanto a nuestros dioses como a nuestros ancestros. Nuestros ancestros protegen a nuestra familia y los dioses nuestra sociedad. Una y otras cosas son la misma cosa. Vuestros dioses están divididos como vuestras lealtades. No esperemos menos de ti. Enreda y enreda para hablar, para así ocultar la verdad. No, hombre, no. ¿No te ha gustado lo que te he dicho, tío? Es que no hay manera de acertar contigo, amigo. Me duele ver extranjero como tú en el lugar sagrado. No hay nada que pueda hacer para convencerte. Aguardo la guía de los ancestros. Solo ellos podrían cambiar mi opinión, pero no espero que lo hagan. No creo que haya hecho nada por ofenderte. No es asunto personal. Representa la muerte de nuestro modo de vida. ¿Tiene buena relación con los otros ancianos? Eso no es de tu incumbencia. Sé bien qué es lo que intentas. Espera hallar el modo de separarnos y crear división entre nosotros, pero no lo conseguirás. No, hombre, no. No quiero eso, chiquillo. No siempre estoy de acuerdo con Isil, Medur o Lunya, pero el mutuo respeto hace propuesta nuestra prosperar nuestra tribu. No somos enemigos. Contra ti, estamos unidos con los dedos de mi puño. Pues estamos bien. Pues estamos bien. Pues nada, creo que no ha cambiado nada. Foreigners, please be respectful in this sacred place. Vamos para allá. Habla con Lunya. Vamos a hablar con Lunya, que está por allí al final. Perdonadme, que se me ha ido el teclado un momentillo. Ahora. Aquí. Es que esta mañana no quiere trabajar nada. Ni mi mente. Ni mi mente ni mi teclado quiere trabajar ya hoy. ¿Estás preparado? Tengo algunas preguntas. Deja de echar un vistazo antes de empezar. Desde luego, vamos allá. A mala suerte que los vivos entren en una tumba. Préstame tu suerte entonces, Tabat. La que pueda permitirme. No dejes de volver cuando termines. A ver, yo voy a ir a dormir en una tumba. A ver. En teoría voy a dormir en una tumba. A ver qué pasa. Ahí estamos durmiendo. Vamos a dormir aquí dentro. En teoría este es mi equipo, ¿no? O yo. Esto no es lo que yo me esperaba. Espérate. Pero... Se está cargando a la arquera, tío. Pero... ¿En un lugar sagrado? Tanto sagrado. Y resulta que se están matando entre ellos. Tanto y se están matando entre ellos. Pues qué bien. Veamos qué tenemos por aquí. Hostia, pero si esto es gordo, ¿no? Derrota a Guakmangshan. Lunya debe sobrevivir. Elimina a todos los enemigos. Guakmangshan se ha puesto en contra nuestra, tío. Joder, si hay enemigo aquí. Esto va a ser duro, ¿eh? Esto va a ser duro de duro. Pongamos a los... Pues, Lunya tiene que sobrevivir. Pues no te pongas delante del todo, Lunya. Déjame a los... mis pretorianos delante. Vamos, bestia. Tú tienes que estar por ahí cerca. Mi arquera debería estar por aquí. Vale, que eso es lentita. Tú vente aquí. Vale. Empezamos. Ha funcionado, lo hemos cogido con el pie cambiado. Traidor.
La confianza no se convierte en debilidad. Hátalo a todo, te veré en Agila. Hostia, Isil me ha traicionado también. Eudad no, tío. Sakura, we must leave at once. Bueno, no lo sé. Surely mean war. Just get our child out of here. They're killing each other. Están mandando entre sí, correr. Aquí hay civiles, cuidado, Have nothing to do with this. They're killing each other. Run! No, pero hay un problema. ¿Sabes cuál es lo malo de que haya civiles? Que si ahora pongo yo a mi arquero. Esto es lo que me preocupa de esta zona, ¿vale? ¿Veis que aquí todo el mundo envenena a todo el mundo? Aquí toda esta gente tiran veneno, tío. Todos los que tienen ese... Están los berserkers, que son los del palo redondo. Son como guerreros. Y están los chamanes, que son los de la vara tumbada como esto. Y los que tienen la vara esta, plana, todos envenenan, tío. Y el problema es lo que os digo. Hay civiles. Si yo pongo ahora a vigilar para disparar, mi personaje va a disparar a los civiles, tío. Mi arquera. Pero tú, ¿por qué? ¿Pero qué te ha pasado, bestia? ¿Te has acojonado? Vaya bestia más cagón. Vale, el tema es que esto está todo lleno de veneno. Y es un problema, ¿vale? Es un problema. Vamos a poner un poquito de pincho por ahí. Que esos que tienen que bajar se animen un poquito a pinchazo. Nos van a envenenar por aquí. Aquí hay que salir del veneno porque nos van a intentar acribillar a veneno, ¿vale? ¿Veis? Si ando para allá tengo 2 de estos de envenenamiento. Pero es que tampoco me queda mucha opción. 5 de daño, no me gusta eso. Me podría poner el escudo en vez de atacar. A ver, desde aquí puedo quemar a algunos de allí, ¿eh? Pero no es la idea ahora. Mi idea ahora es meterle caña todo lo que pueda a los que tengo aquí y quitarme algunos. Si me puedo quitar algunos en medio, mira, esto me va a fortalecer de lujo. Uno menos. Al bote. Ahora, si salgo me enveneno con este. Así que, bueno, tengo que salir de todas formas y pegarle a aquel. Tú, al suelo. Al suelo. Vamos a putear un poquito aquí el personal. Disparémosle a ese, que tenemos... Para eso nos hemos traído materiales. Y también podemos curar aquí a la gente bien. Tengo que pasar el veneno, si no... El problema es eso. Me voy a poner 3 de veneno. Y es una historia. Pero bueno, mientras vamos a ir aprovechando todo tipo de cosas que tenemos. Vale, puedo darle esto para quitar veneno a alguno, pero bueno, ya se lo quitaremos luego. De todas maneras, también puedo curar, ¿eh? Que mi personaje todavía puede curar. Me haría falta cubrir a mi arquero, tío. Me haría falta cubrir a mi arquero. A ver, con este puedo quitar envenenamiento. Pero solo 2. Y me voy a envenenar yo, claro. Porque me voy a meter en el veneno. Y aparte me voy a poner ahí a la vista de arqueros y demás. Que no es la idea. De momento este lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Y sin hacer nada por ahí. A ti te vamos a dejar también ahí. A bestia no lo podemos mover. Y a esta mujer tiene que sobrevivir. Cubrámoslo un poco. Tiene cuchillos, ¿no? Ah, y vendas de vinagre. Genial. Puede venir bien luego para el veneno. Vale, vale. Vamos a resguardarla. Esta gente resiste al veneno, los arqueros de ellos, ¿eh? Estas tribus están ya curadas en salud. Ahí está. Quitaros de en medio que me hace falta que os quitéis de en medio. Este me preocupa. Lo tengo muy cerca. No es muy fuerte, pero lo tengo cerquita. Este sí es más fuerte. Pega 2 veces, una especie de asesino, ¿ves? Me ha segado. Y así voy a pegar menos. Ahí tengo un arquero ahí arriba, me preocupa también un poco. Porque encima disparan con veneno. Vale, y encima vienen con antorchitas. Los traidores.
Otro que va a tirar veneno. Más veneno ahí. Madre mía, la que me están liando de veneno. Venga, cuchillitos también. No, vea la que tienen liada. Gente, ¿lo haremos a la primera? Complicado, ¿eh? Pínchate, perro. Otro perro de estos. Vale, aquí ya el arquero no me va a hacer muchos favores ahora. Voy a salir el veneno, tío. Voy a salir el veneno porque me está reventando el veneno, tío. Vale, quita el envenenado a este, por ejemplo. Vale. Túmbame a este. Al suelo, gilipollas. Túmbame a aquel, lo vamos a putear aquí un poco. Eso es. Y ahora en el suelo ya iremos rematando, no te preocupes. Cúrame a este. No te metas por el veneno, hombre. Please follow my finger. Yes, you'll be all right. Métele cañita. Ahí. Buena torta dada. Sí, señor. Ahora te quedas ahí arriba. Bueno, ese te tiene que poner de pie luego. A ver, tú, métele fuego al rey este. Al que le ha liado todo. Ahí está. Y ahora mata en el suelo. Ataque a traición, no. Ataque sorpresa. A este de aquí lo rematas. Métete por el veneno, no me queda otra. Voy a ponerme más protección ante el veneno. Una puñaladita, venga, alguno del suelo vamos a pegar puñaladita. No llego. Qué pena. No pasa nada. Metemos un poquito de fuego. Me haría falta intentar cubrir a aquel, pero no va a ser posible, tío. Vamos a poner interrumpir a cualquiera que se mueva. Y quedo yo por aquí, que voy a pegarle a alguno del suelo porque es lo que... Pega. Debe estar a más de una. Vale, vale, perdón. Este ataque no puede pegar aquí. Vamos a meterle a ese que está en el suelo. Y vamos a meterle a aquel que viene para acá. Aquel va a morir prontito. Tenemos materiales para tirar, tío. Bueno, nos queda la amiga esta, tío, que es la que no puede morir, pero... Mira, allí había antorchas, tío, no he cogido. Pero esta resiste el veneno. Y como tiene cuchillitos... Si se lo pudiera tirar a alguien, pero no. No, pero tiene vendas de vinagre, no llega al objetivo, qué pena. Bestia, ¿tú no puedes recular un poquito? No. Es que este es el único que no está envenenado, ¿no? Tengo que salir del veneno, tío. Vente tú, que sí está envenenada y que... tengo un fuego aquí griego que no lo he utilizado todavía, ¿eh? Con este personaje. Mucho ojo, tío. Lánzasela a ese. Tú, cúrame con vendas de vinagre. Bien. Me quita el veneno las vendas de vinagre. Pero no tengo más, es un problema. Buen arquero. Ahí está, ir rematando lo que yo he tirado. Vale. Ese está quemando el tipo. El rugido ese me... Vale, ese se ha pegado un golpe, se acaba de pinchar. Y se va a meter en un buen lío ahí. ¡Guau! Me acaba de tumbar. ¿Al compi? Vale, con Lunya tengo que curar al que está en el suelo antes de que me lo revienten del todo, ¿vale? Genial. ¡No me lo mates! Ah, digo, me va a rematar el del suelo el perro este. Vale, de lujo. A ver, tú, cúrame al del suelo, ¿puedes? Sí. Vale. Bueno, está tumbado, pero está estable, ¿vale? Está tumbado, pero estable.
Puteémoslo un poco. Tumbamos a este o lo rematamos. A ver. Lo matamos. Vamos a putear aquí un poquito. Ah, ¿para qué me acerco? Para que me dé ahora, me haga daño ahora, tío. El último daño me va a hacer, eso sí. Túmbame a este. No, ese no lo podemos tumbar, pero a este sí. Y me quedo aquí al ladito del amiguete, ¿vale? Cúrame a cineros. Con vendas de vinagre. Eso es. No llega. Oye, tiene arco. Vale. Pues métele a tu amiguete, que me está dando caña. Tú, métele caña también. Tú te vas a venir por aquí. Hasta aquí. Y lo vas a reventar también ya. Al suelo, piso. Le queda 2 de vida. No pasa nada. No pasa nada. Seguro que hay algo por aquí que pueda ayudar. Seguro que hay algo que pueda ayudar aquí. Al suelo. 4 turnos para que se le cure la hemorragia. No, ese lo rematamos en el suelo ahora, no te preocupes. Tú, mi arquera, reviéntame aquí arriba. Tengo que ir a por aquel arquero de allí arriba. Con eso nos vamos a ir para arriba. Tenemos que rematar. Tenemos mucha gente en el suelo tumbado, pero vivo, ¿eh? Métele más fuego a ese, que no se apague. Vale. A ver qué podemos hacer. Muy bien, uno menos. Me queda el arquero que está asustado, no va a disparar en esta. Y ese que está en el suelo, que nadie lo va a levantar. De momento, bueno, se ha levantado, vale, no pasa nada. Ahora lo reventamos otra vez. El arquero de ahí arriba me está tocando las narices, ¿eh? Buah, menos 20 de moral. Este me lo tienen tocado, ¿eh? ¿Dónde vas? Con 2 de vida ha resistido todos los golpes, tío. Los sineros, que me ha asustado, tío. De verdad. ¿Y este por qué no se levanta, tío? Levántate ya, bestia. A ver, ¿le puedo dar? No. Tunja, vete tú para arriba. Pégale fuego a ese. Vamos con una antorchita. Vamos a rematar gente en el suelo. Y aquí parece que están muertos, pero no lo están. Pegarle a esta gente. Es que mi arquera solo tiene arcos, así que no creo yo que le pueda... Bueno, puedo matar al incapacitado este. A la leche. Este también está incapacitado, lo vamos a dejar allí. Dinero no lo puedo utilizar y bueno, pues bestia está que no quiere hacer nada tampoco. Quemamos al berserker. Venga, quémalo. Que arda ahí en el suelo. Uno solo, pues venga, vamos a por él. Vamos a por ese arquero que es el que nos queda. No pienso morir aún. ¿Veis lo que pasa con los berserkers, tío? Como que reviven para un ataque nada más, pero reviven los bichos estos, tío. Ahora se muere. Una vez que ataquen, creo que se moría. Pero como un ataque después de la muerte. Me ha matado a bestia, tío.
Me acaba de destrozar al bestia por Help levantarse. me, and I shall help you when you are in need. You are mostly fine. Levántate, hombre bestia, levántate. Levántate y lucha. Matarme ya a la arquera aquella que me tiene negro, ¿eh? Mátala, hazle un crítico. Vaya, hombre, no le ha hecho crítico. Y tú no le das, ¿no? Ya. Ay, 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 ay. Todo el mundo para arriba, venga. Acabemos con esto ya. Llévate antorcha para la próxima batalla. No hay más objetos, vale. Quiero antorchas. No sé dónde la voy a sacar, pero quiero más antorchas. El bestia no se puede mover, así que él no va a ser. No me queda nadie con puntos. Sí, tú. No llegas hasta ella, pero puedes llegar allí, por ejemplo. Vámonos. Tengo que recuperar todos mis objetos que he utilizado, ¿eh? Die for a lost cause. Tengo que usar todo tipo de objetos que he utilizado. I have nothing to do. Recargarlo. Stay away Yo no from tengo the nada que ver. place. Pues iros. Los civiles, yo no quiero matar civiles. Se murió. Bueno, es esto, porque Bestia tiene una lección moderada. No ha salido nada mal, ¿eh? En la batalla. Are you all right, Cobardes. Mate? ¿Estás bien, legado? ¿Qué ha ocurrido? Sucedido por Júpiter. Isil was Bueno. always too smart for his own good. But Y honestly, si siempre fue demasiado inteligente para su propio bien, pero no. Vale, ratas traicioneras. We'll get them. Los capturaremos, no te preocupes. I must give it to old Isil. Debo reconocer que el viejo Isil me engañó incluso a mí. Vale, las buenas emboscadas son dignas de admiración. La próxima vez lucharemos en nuestros términos. Ahora sabemos lo que piensa y lo podemos derrotar. Habrá que hacerlo. Y no solo él, sino también Udad. Probablemente se retire a su ciudadela en Adjila. Salvo que demos con un modo de librarnos de Udad, Isil será intratable. Con o sin Medur, debemos derrotar a Isil. O no tendremos el pleno apoyo de los nasamones. Estupendo, qué desastre. Iremos el modo. Hay muchas cosas que podemos hacer con una legión. La nuestra es la mejor y más veterana legión de Roma. Aplastaremos a esos bárbaros. Vale. Pues ahora tenemos que conquistar a los nasamones. 5 territorios. Vamos a ver. El triaje primero. Vamos a poner a curar a Bestia. Que no se nos vaya a poner crítico de aquí a allí. Y una herida en el torso. Vale. Y a ver que tenemos una subida de Tulo. Que no estaba peleando. Pero bueno, tenemos una subida de nivel. Vamos a ponerle oportunista. Y bueno, Úrsulo tenemos subida, pero no estamos allí, así que poco podemos hacer. Veamos, pues nada por aquí para llevarme, tío. Bueno, aparte de lo que tengan los cuerpos. Ningún objeto así medio especial. No parece que haya ninguna cajita guay. Al final, tanto dormir, ni ancestro ni leche. Era una emboscada, tío. Menudo desastre, tío. El bastón de Warmansan. Tenemos un arma nueva. Hemos robado el bastón a Warmansan. Y bueno, pues parece que es un arma buena, ¿no? Para cisneros o para nuestro otro triario. Vamos a ver. Inventario. Amuleto. Probabilidad de crítico. Armadura 1. Venga, vamos a ponérselo a mi personaje. A este personaje, por ejemplo, a Tulo. De hecho, a ver, yo quiero ver si este bastón me compensa cambiarlo. Creo que no me va a compensar en este, sí, pero sí de llevarlo en este de aquí. Es esto, la probabilidad de crítico es mejor en todo, ¿eh? Lo vamos a llevar. Vale, genial. Tenemos buen armamento, tenemos buen material, vamos a por ello. A ver qué podemos hacer con ello. Veamos. Por aquí ya no podemos hacer nada más que irnos, así que vámonos. No veo nada más que hacer aquí. Y bueno, nuestra misión ahora mismo es la conquista de África. Básicamente, tenemos que conquistar 5 sectores para ver lo que va ocurriendo.
Así que toca tirar de la legión de nuevo. Nos toca tirar de legión. La Victory es la mejor legión romana que hay. Más que nada porque la llevamos nosotros. Si no, no lo sería. Y veamos qué nos depara el futuro. A ver qué nos depara el futurillo. Veamos, entonces tenemos zonas que son conquistables y zonas que no, ¿no? De momento, vale, esta zona podíamos ir empezando a atacar esa. Y yo mientras puedo ir, pues, explorando la zona ya de camino, ¿no? Tendríamos que llevar a Bestia a su lugar. Enemigos en movimiento, espérate. Va a ser atacado nuestro último punto, vale. Cuando está en vuestra altura se bajan la capucha y les suele ser romanos exploradores de la Victory, vale. Vamos a enviar un explorador, a uno, ¿vale? A Livo, por ejemplo. Lo vamos a mandar a que le quite un poquito la cosa. Vale, ¿cuánto tiempo para atacar? No lo he leído. Bueno, yo creo que nos da tiempo a atacar allí y volver, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tarda? 2 horas, sí. Yo creo que vamos sobrados de tiempo. No creo que nos ataquen en menos de 2 horas. Venga, ataquemos. Esta legión está desmoralizada. Es buen momento. Nuestra legión está con la moral por los aires. Y... pues... ¿Con quién podemos atacar? Podemos ir aprovechando a subir niveles a la gente. Voy a hacerlo con Cayo... Podría hacerlo con Horacio Fufo. Oye, pero estas no son... los que más me gustan. Bueno, vamos a usar con esto. Flanco derecho fuerte, agresión del jugador. Moral enemiga menos 15. Puedo bajarle más la moral enemiga todavía. Y eso va a hacer que no peleen bien. Número de enemigos menos 19. Desgaste de la batalla menos 20 enemigos. Genial. Otros 20 enemigos menos. El ataque lo hemos fallado. Estamos atacando. Los ataques no se me están dando bien, pero bueno. Lanzamos pilas. Es que usar una de estas. Tenemos 3. Vamos a usar una de estas. Los vamos a reventar con escorpiones. Pero nos están dando, ¿eh? Ahora. Vale, repeler a la caballería nos quita agresión. Tampoco me interesa ahora. Me da igual la agresión realmente. Quiero que mis heridos se salven el máximo. Los voy a eliminar como siga así, ¿eh? No los voy a perseguir porque no se van a unir a nadie. Si no tienen 1200 soldados no se pueden unir. Así que os vamos a recuperar legión. No tengo lo de moral, tío, qué pena. Bueno, recuperemos legionario entonces. Eliminada. Tropa eliminada. No ha quedado nadie. Ni va a quedar nadie, ¿vale? No ha quedado nadie ni lo voy a dejar que se huyan. Vale, pues ahora volvemos para acá, pero corriendo. Que nos atacan, ¿eh? Y tenemos que tener aquello cuartel. No me puedo ir de allí. Hasta que no sea pacificada la región, ¿no? Espérate un momento. Tenemos que ir nosotros allí corriendo. Veremos a ver que me voy a meter el lío, ¿eh? Me voy a meter el lío. Claramente. Como me ataquen me meto en lío, gente. Si me atacan me meto en líos. Vale, esto hay que... Vale, no pasa nada. Esto lo puedo yo tomar. Son 5 horitas. No me van a atacar todavía. O sea que tengo más de 24 horas. Esto es un día, 24 horas. Y simplemente podíamos ir allí. O pacificar por aquí. Vale, vamos a pacificar aquí, aunque perdamos un poco de experiencia. Claro, es que podíamos pacificar a otro lado. Mira, comida, vale, aquí. Enviamos a la legión aquí. Entonces yo voy a mandar a mi compañero. Lo vamos a mandar a otro lado. Ahí tenemos una misión, pero eso es de pacificar, creo. Lo estamos conquistando por aquí. Vamos a irnos a... ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? Con nuestro personajito principal. Vamos a coger el cofre.
Vale, ya hemos conquistado este sector, porque esto se pacificaba con la legión y lo hemos hecho mediante comida. No nos ha salido caro. Ahora sí, volvamos con la Victory aquí. Antes que sea tarde. El baño de ovejas, un desierto, es un lugar solitario, pero de vez en cuando te encuentras con otros viajeros. Es un grupo de nómadas con rebaño. Uno de los nómadas se acerca al explorador para comentarle que querría comprarnos comida. Escuchas que quieren raciones por 10 días, para 10 días, pero solo puedes pagarte 60 denarios. Poco más de la mitad de su precio real. Tengo una contraoferta. ¿Dame todo? No, vale. Toma. Parece que lo necesitáis, yo no tengo problema, tío. Soy generoso. Vale, la legión tiene que volver porque te necesito allí, legión. Vale. Nosotros mientras seguimos a por el tesorito. Y a bestia pues ya iremos a curarlo. Tenemos que ir a curarlo. Tengo nuevas estratagemas, vendría bien porque como me van a atacar... Oye, máscara de lonchagos. Mascarita de lonchagos. A ver, no parece que sea mejor que el mío, nada más que en resistencia quizá. Pero sí mejor que esta, por ejemplo, ¿eh? Es peilla. Pero oye, a ver. Caballo regalado no le mire el diente, ¿eh? A bestia no le vamos a poner ese casco. Pero a Deyanira, quizá. Resistencia de daño contundente, armadura 1. Está casi compensado, ¿eh? Tiene uno de resistencia máxima, pero claro, tiene toda la resistencia en 7 este. Vale. Listo. Eso por ahí. Y no sé si volver. Bueno, vamos a ir explorando esto. Antes de volver voy a ir explorando la zona de aquí. Un cazador herido. Un cazador herido. Aunque el vasto desierto puede provocar una sensación de misterio y aventura, en tu viaje solo suele encontrarte rocas y arena. Por eso te llama la atención un objeto que brilla entre secos arbustos al lado del camino. Hace un pequeño desvío para investigarlo. Entre los restos casi secos del oasis encuentra un cazador muerto que claramente ha atacado a un felino de gran tamaño. Saquear el cadáver y enterrarlo. Los honrados lo desaprueban, pero es que hay que sacarle cosas, tío. No voy a dejar esa comida, esa cosa ahí. Tus pretorianos arrogantes lo desaprueban por enterrarlo. Venga, hombre, ya. Aquí nadie está contento, de verdad. No hay manera de tener contento a todo el mundo, ¿eh? Es imposible en este juego. Ahí viene el ataque ya. Imposible en este juego mantener a la gente contenta, tío. Vale, nos atacan. Aquí sí va a ser Horacio Rufo porque es el que más cantidad de botín puede conseguir. Testudos, vamos. Este ejército sí viene preparado, ¿eh? 10 de moral y 58. Cuidadito aquí. Aquí no está como antes que estábamos nosotros gastando todo. Vamos mi moral, ¿no? Lesiones evitadas, defensa de jugador 25%. Hombre, puedo mejorar mi defensa y recuperar 40 soldaditos. Porque realmente la moral no me da... Este me da casi el mismo poder. Lo único que dejaría el riesgo a los centuriones, pero no hay riesgo para centuriones ahora mismo. Vale. Un poquito de riesgo para mis centuriones, pero cargamos con la caballería y le quitamos moral al ejército. Vale. Victoria. Lo celebramos. De todas maneras, no voy a acabar con ellos. Lo celebramos. Para conseguir moral. Y no ha muerto nadie. De lujo. De lujo. Vamos bien. Vamos bien, de lujo. Vale. Recuperamos esto. Esto lo desmonto, no me sirve. Esto lo desmonto, no me sirve. Y ya no me voy acumulando más, que después me pego todo el lío con esto, ¿vale? Vale, bueno, pues parece ser que ya tenemos aquel territorio tranquilo. Así que la Victory va a ir a conquistar esto. Lo primero que va a hacer lo que hay que pelearse. Y después ya rescatamos todo, recogemos todo lo demás. Acabo de ver con el Atalaya un montón de lugares, ¿eh? La Atalaya que acabo de visitar.
Me acaba de abrir un montón de sectores por aquí bastante interesantes. Vamos a ir de atalaya en atalaya. Bueno, por el camino vamos a recoger cosas. Se puede curar por el camino con tratamientos, ¿no? ¿Veis? Ya está la gravedad leve. Vale, le queda 24 horas, sí. No hace falta ni entrar allí. Pues que se vaya curando bestias ahí por el camino. Dunas peligrosas. Vale, esto creo que es que tenemos que pasar rápido. O nos van a atacar. Vale. Vamos a acelerar. La gente ve si empieza a ganar ritmo e intento de salir a la zona lo antes posible. Esta vez a la zona peligrosa sin incidente. Ha sido una bendición de fortuna o de Marte. No hay modo de saberlo. La Vitri se tiene que ocupar de la serrería. Que se ocupe alguien, que muera poca gente, ¿vale? Te toca a ti, amigo. How do you wish to deploy? Bajemos la moral del enemigo. No quiero que esté moralizado. Formación de cuña. Que nos están acribillando. Catapultas. Destrozarlos. Vamos a cambiar el manípulo. ¿Pero esto qué es? 500 soldados de golpe me han matado. Lo arrollaría si no fuera porque no puedo, tío. A celebrarlo. Se lo merece mi legión. Maldita sea. ¿Cuánto he perdido? Vamos a ver. Me han matado 500 ahí en 2 golpes, tío. Es increíble, ¿eh? 930 soldados, ¿eh? Ojito que no ha sido eso agradable. Para nada. Para nada agradable, ¿eh? Me ha dolido, ¿eh? Mi mucho. Ese golpe me ha dolido. Vamos a la atalaya, que ahí vamos a ver más zonas. Vale, nos vamos a llevar a la legión a la zona nueva para ir conquistando todo aquello más de cerca. Vale, acabamos de descubrir otra zona. Esta zona no la podemos tomar. Parece ser que todavía no es, digamos que es neutral. Vale, no es una zona que podamos tomar. La armadura egipcia esta tiene buen color, ¿eh? Las voy a guardar por si acaso. Mira, ahí tengo el diseño de la armadura egipcia. La voy a guardar por si es buena. Luego la veremos. Vamos a recoger los tesoros. Y mientras la Victrix, yo creo que puede ir rescatando la curtiduría. Vasija de aceite, pero nafta no, tío. No encuentro nafta ni queriendo. Vale, por aquí hay más tesoros. Vayamos buscando nosotros. El gato salvaje. Mientras recorréis el polvoriento sendero del desierto te llama la atención un gato de pelo corto sentado en una roca. El animal te observa con escepticismo. Vamos a dejarle comida. La gente la ha probado. Yo creía que me iban a decir como que eso no estaba bien, pero no. Parece que la han aprobado. Acabamos de encontrar una nueva zona. Nuestra Victory ya ha reclutado a aquellos. Vamos a por la cosecha, por esto de aquí. Esta zona no la hemos visto, tío. Tendríamos que haberla descubierto por si hay algo bueno allí. Vale, hemos descubierto un hito. Talismán romano ancestral. Toda resistencia a honor, resistencia al daño contundente y resistencia al fuego. Pues mira, ese talismán nos puede venir bien en algún... Hostia, que están deshidratados. Dime que hay un pozo cerca, tío. Allí. Buah, creo que muero, ¿eh? Voy a tener que cargar partida, gente. Se me va a morir gente de Zed. Granja 1. Espérate, que llegue al pozo, que llegue al pozo, que llegue al pozo. ¡Buah! Gente, mucho cuidado con los deshidratados que se te pueden morir. No he muerto de chiripa porque había un pozo relativamente cerca. Si no llego a pillar este pozo, estoy muerto. Por suerte. Lo pillé cerca. Se me había ido un poco la pinza, ¿eh? Una ciudad.
No sé si conviene visitarla ahora. Enemigos en movimiento, nos atacan, gente. Ah, he descubierto a Gila. Avisemos a la legión, ¿dónde? Encuentra protección, viajan, están preparando un ataque a Polonia, vale. Viajemos, mandemos a alguien de aquí. Livo, te tocó. A Polonia se encuentra sin protección. Volvamos con la legión. Y nosotros ahí todavía a Gila no tenemos que entrar para nada. Así que continuemos la conquista. Veamos. La moral de los pretorianos ha aumentado. Tengo que estar pendiente al agua, que casi muero, ¿eh? Casi muero haciendo ahí el parguelita un poco, tío. Acabo de descubrir de Yalo, que lo podemos invadir también. Lo próximo aquí debajo. Y aquí, bueno, aquí nos hemos dejado una zona de caza y demás. Mira, hay una mina, tío. Una cantera, ¿no? Esto es cantera, no es mina. Cantera. Vale, pues vamos aquí. Mientras nos atacan. La profecía de la serpiente. Tras pasarte varias veces en el desierto, empiezas a valorar el agua de otra manera. Y comienzas a fijarte en los pozos y los lagos empiezan a formar y de forma instintiva, sí. De camino a vuestro destino, una expedición se encuentra con un curioso pozo. Parece que la construcción más moderna que cualquier otra cosa que hayas visto en la tierra de los nasamones. Pero también parece que lleva allí toda la vida, con sus piedras gastadas por el sol y las cuerdas raídas. Un frío viento surge del pozo, señal inequívoca de agua fresca en el desierto. Voy a sacar agua, pero va a salir la serpiente, ¿vale? Seguro. Intenta sacar agua del pozo. Al sacar el cubo, ves que hay algo moviéndose en el agua. Una serpiente empieza a subirte por el brazo. No hacer nada. En una demostración casi surrealista de inteligencia, la serpiente te mira durante lo que parece una eternidad, como si te hubiese hipnotizado. No puedes moverte. Después, sin previo aviso, se marcha. La serpiente trae malos augurios. Puedes que tengas razón. Ha sido un mal presagio. No me vengas con supersticiones. Los dioses a veces nos hablan por medio de señales así. ¿Conviene hacerle caso? Bueno, menos mal que no he hecho nada. Si intentáis matar a la serpiente, spoiler, aviso spoiler, os ataca, ¿vale? Bueno, pues toca defenderse otra vez. Parece que aquí no nos van a dejar de machacar a todo trapo. Se supone que este es el que mejor sabe defenderse, porque tiene el tema de infantería, o por su especialización, o no lo sé exactamente, o porque es triario. Tiene más probabilidad de supervivencia. Así que vamos a optar. Yo estaría por él, pero sinceramente quiero recuperar objetitos. Y mi legión está fuerte. Pongámonos este testudo, ¿no? Bueno, somos fuertes, qué leche. Me he saltado, perdóname, me he saltado esa sección. Disculpa, le he dado el botón 2 veces. Evitemos lecciones. Si cargo, me cargo unos cuantos de ellos. Yo también pierdo, pero... Me preocupa un poco perder algún legionario. Perder moral no me interesa. Diego para los centuriones tampoco. Atacar podría estar bien. Bueno, perdamos un poco de moral y recuperémosla luego. Parece que la cosa vaya bien, la victoria. Celebrémoslo a recuperar la moral perdida. ¡No! Nos ha matado un pretoriano, tío. A un centurión nos han matado. Y a Rufo, ni más ni menos. No debería haberlo arriesgado, tío. Acabamos de perder a un centurión. Una gran pérdida, sin duda. Ya tenemos 2 zonas. A ver, ahora sí la legión puede venir aquí. No, no, no vayas para allá. Yo quiero ir al pozo. Quiero ir con la legión. Vale.
Voy a descubrir esta esquina de aquí, a ser posible. Y bueno, pues acabamos de perder a nuestro primer centurión, ¿vale? Acabamos de perder a un centurión. Tendríamos que ir antes de nada, yo creo, antes de... Bueno, voy a poner los puntos, no puedo porque está en la ciudad. Voy a ir a la ciudad, a Polonia. Amenaza de alrededores. Bueno, los alrededores no me preocupan. Voy a visitar a Polonia para poder reclutar un centurión nuevo. Hemos perdido a uno en la lucha, uno de los mejores, de hecho, creo, para mi parecer. Pero es lo que tiene la guerra. Siempre hay pérdidas y no va a hacer siempre soldado. Alguna vez, algunos de los grandes tenían que caer. ¿Nos influirá en un futuro malamente? Seguramente, porque ahora hemos perdido a un centurión experimentado. Pero es lo que tiene la guerra. Así que vamos para allá, vamos para Polonia. ¿Y qué va a pasar? Que eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Dejadme por ahí si queréis un like para ayudar al canal, suscribiros también. Eso también aporta a que crezcamos y nos ofrezcan mejores ofertas de juego para traeroslo y ofreceros mejor calidad y contenido. Y nos vemos aquí en el próximo vídeo en el manicomio, ya sabéis. Hasta la próxima, locos.